Palabra de Dios. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez un sembrador salió a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando salió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Puedes sentarse. En la vida de Jesucristo hay muchas cosas que nos llaman la atención. Muchas cosas. Una de ellas, personalmente a mí, me llama la atención de Jesucristo la capacidad tremenda que tenía de magisterio. Es decir, que era un auténtico profesor, es decir, que era un auténtico pedagogo, porque se adaptaba perfectamente a la gente para explicarles conceptos abstractos. Como saben ustedes, toda la predicación, el mensaje mesiánico de Jesucristo giraba en torno al reino de los cielos. Y este concepto, pues saben ustedes que es un concepto muy abstracto. Tan abstracto que nosotros cuando oímos hablar de reinos, el reino, automáticamente pensamos en los reinados que hay en el mundo. Y esto también lo pensaban los apóstoles que le escuchaban. Tanto es así que ya ellos se habían dividido ese futuro reino que Jesús iba a instaurar, pues diciendo: yo voy a ser el ministro de Economía, yo voy a ser el ministro de Agricultura, yo voy a ser el ministro de Transportes, yo voy a ser el ministro de Turismo. Todos ya se habían dividido. Y Jesús, cuando se entera de eso, ¿por qué no es eso, muchachos? Que no es eso de lo que estoy hablando. Bueno, esta es la capacidad que tenía Jesús de hablarles de cosas abstractas. Y como sabía Jesús que no le iban a entender, Jesús recurre a una técnica que se llaman las parábolas, ejemplitos, historias, pero historias entresacadas
de lo que la gente le entendía. La gente de aquel entonces, el auditorio que tenía Jesucristo fundamentalmente eran o pastores, o pescadores, o agricultores. Y de esto sabían mucho. Por eso Jesús está constantemente hablando que si del buen pastor, que si los pastores, que si se pierde una oveja, que si no se pierde. Jesús está muchas veces hablando de la pesca, porque mucha gente era pescador. Y hoy en el Evangelio asistimos a una enseñanza basándose en la agricultura. En toda agricultura, y esto a los que ustedes se dedican al cultivo, no creo que aquí haya muchos de ustedes, pero en toda agricultura hay 3 aspectos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la semilla que ponemos, que echamos. Si es un grano bueno, auténtico, de maíz auténtico, o es un maíz híbrido, o es un maíz de esta clase o de la otra clase, trigo, cebada o lo que sea. Esto es lo primero. Lo segundo, tenemos que darnos cuenta de quién lo siembra, porque va uno que no sabe de agricultura y no sabe ponerlo, echarlo, colocarlo, cultivarlo, etcétera, etcétera. Y lo tercero, la tierra. ¿En qué tierra sembramos? Porque no es lo mismo sembrar un maíz o un arroz o un centeno o un trigo en una tierra que en otra. Bueno, entonces estos 3 elementos, aparte del clima, que es algo que muchas veces la gente no lo valora mucho, el clima, aparte de estos 3 elementos fundamentales en la agricultura, Jesús hoy no toca ni se cuestiona la calidad de la semilla. Ya saben que la semilla es buena, la palabra de Dios. Lo que se dice, lo que se siembra, lo que se echa es bueno, santo, nos lleva a la santidad. Habla del reino de Dios, y el reino de Dios es amor, es justicia, es paz, es bondad, es concordia. Esto es bueno. De modo que la semilla que lanza el sembrador, siempre es buena. Lógicamente el agricultor, el que siembra, es Dios. Y Dios es bueno. Y cuando se siembra, pues casi siempre transmitimos por lo menos testimonios de vida. Y Jesucristo pues manifestaba testimonios de vida. Ahora, lo que se cuestiona aquí en esta palabra del Señor es la tierra. Y la tierra, el campo, somos nosotros. Jesucristo es el sembrador, ok, no lo discutimos. Jesucristo siembra semilla buena, el reino de Dios, ok, no lo discutimos, nos parece bien. Ahora, la tierra donde cae esa semilla ya es lo que nos cuestionamos, y lo que el Evangelio lo cuestiona. Y aquí se ponen varios casos, porque este sembrador siembra a voleo. Es la técnica que había entonces de sembrar a voleo, agarrar un puñado de semilla y se lanzaba, y así va cubriendo todo el campo. Entonces esta semilla que se lanza muchas veces cae en el camino, y dice que vienen los pájaros y se la comen. Ahí no hay nada que hacer. Lanzas la semilla y algo de semilla cae entre piedras, una tierra pues mucha piedra, con muy poca tierra, con muy poca humedad. Y lógicamente pues esto puede nacer, pero como no tiene raíces, como no se ha consolidado, pues eso se seca y no hay nada que hacer. Sigue lanzando la semilla y puede caer entre abrojos, entre espinos, entre zarzas, entre maleza, y allí pues ya están, nace la semilla, pero también nace la maleza, nace el monte y sofoca. Y hay otra semilla que cae, dice Jesús, que cae en tierra buena. Y esta semilla produce, uno dice que el 100% de lo echado, otro el 60% y el otro 30%. Bueno, ustedes comprenderán, y esto según voy hablándoles me da la sensación que ustedes me están entendiendo perfectamente. Nosotros somos la tierra del Señor, el campo del Señor.
Y el Señor predica a través de sus sacerdotes, a través de su iglesia, a través de sus ministros, de sus, en fin, todo tipo de ministros, pues la palabra de Dios la transmite. Ahora, ¿qué? ¿Fructifica o no? Yo aquel dicho que lo suelo repetir muchas veces, creo que tiene un dicho, un refrán, tiene una vigencia impresionante. Predícame cura, predícame fraile. Por un oído me entra y por otro me sale. Yo pienso que eso es también una forma de recibir la palabra de Dios, sin consistencia, sin interés. En este momento y desde esta iglesia no se puede constatar bien todo mientras se predica, mientras se celebra la Eucaristía, porque es una iglesia grande y allí está un poco oscura. Pero cuando hemos dado un sondeo por ahí, pues nos encontramos con cosas espeluznantes. Estamos en misa, se está lanzando la semilla de Dios, pero allí atrás hay uno que está con el celular, dale que te pego. Y otro está por allí pues con el periódico, otro está con la hojita, otro está allí pues medio dormido, el otro está bostezando. Y esto pues es el campo que somos. ¿Cómo vamos a recibir la palabra de Dios? ¿Cómo va a fructificar en nosotros si estamos totalmente bloqueando que la semilla llegue a nosotros, y si llega pues no cala? Luego casi siempre yo digo que la palabra de Dios muchas veces cae entre piedras. Tenemos un corazón como piedras. Cae un grano ahí de trigo en piedra, nada. Otras veces el grano pues cae a lo mejor entre no sé, hierbas, y claro, pues crecen las hierbas, las pasiones, los intereses, las preocupaciones, y lo que crece es eso. Cada día tengo más preocupaciones, cada día tengo más ganas de vivir, cada día tengo más ganas de gozar, cada día tengo más ganas de bonchar. Bueno, pues ya está, eso crece con la palabra de Dios, y casi siempre prevalece más las hierbas, los abrojos. Pero también hay, y esto porque no podemos negarlo, gente muy receptiva, que escucha la palabra de Dios, que la asimila, que quiere ser mejor y que bueno, pues hace lo que puede y da fruto. Bien, esto es más o menos así por encima lo que la palabra de Dios nos explica hoy. Mi pregunta es, y la cuestión es esta: ustedes tienen que analizarse, preguntarse, yo en mi vida personal, ¿cómo recibo la palabra de Dios? ¿Cómo yo recibo en mi vida un buen ejemplo que me da alguien? Porque esto también es sembrar, dar buenos ejemplos. Yo ya sé que ustedes, que son todos o somos todos mayores, pues tenemos mucha capacidad y buena voluntad, y recibimos la semilla casi siempre pues con alegría, con ganas de mejorar, con ganas de ser más grandes. Pero me estoy refiriendo ahora y pensando en esta juventud que tenemos, estos jóvenes que tenemos. Es muy raro en ninguna iglesia de aquí, ni tampoco de otros países, ver juventudes. No les interesa. Estos no son ni campo, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Y cuando escuchas la palabra, explicas la palabra de Dios, es que me cansa, me aburre. La misa me aburre, la misa me cansa. Ese sermón que me echa mi mamá, venga siempre echándome sermones y diciéndome, me cansa, cállate mamá, eres una cansona. Y quien digo eso, digo de los profesores. Estoy hablando de la juventud. Y esto, saben ustedes, lo he repetido ya varias veces en esta iglesia, que para mí es el pecado de la juventud de hoy día. No quieren escuchar
ni al profesor no les interesa, ni a la mamá, que tampoco, ni al papá tampoco, por supuesto al cura. Ahora sí, escuchan y siguen a toda esta gente que llamamos artistas, que llamamos deportistas, en la moda, en la manera de cortarse el pelo, en fin, todas estas cosas. Eso sí que le siguen. Este es el gran pecado de la juventud de hoy día. Este pecado ustedes no saben cómo se llama. Tiene un nombre. Es el pecado de acedia. 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 Y la acedia es algo que existe, que ha nacido en nuestra sociedad, donde las cosas de Dios, las cosas buenas, las cosas tradicionales nos cansan, nos aburren. Y la acedia va contra el don del Espíritu Santo, que es el don de piedad. El don de piedad que el Espíritu Santo nos baña es sentir alegría, paz, gusto, felicidad por estar con Dios, por hablar, por rezar, por cantarle, por alabarle. Este es el don de piedad. Cuando no existe el don de piedad, sino todo lo contrario, caímos en el pecado que se llama de acedia. Yo no sé si algún cura a ustedes les ha predicado de esto. Y yo creo que este es socialmente, dentro de la antropología religiosa, es el gran pecado de la juventud. Entonces tenemos que dar sentido, gusto a las cosas de Dios. ¿Cómo? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión de la pastoral. En la cuestión de la pastoral es que a la juventud tenemos que darle misas alegres. Sobre todo tenemos que darle una vida alegre. Es decir, que somos cristianos y tenemos a Cristo, y como tal yo soy alegre, yo estoy contento, yo vivo una vida esperanzada. Esto es. Y yo me pregunto, ¿no será que los cristianos, nosotros, hemos hecho de la religión algo triste? Algo triste. Que si tenemos que estar serios, que tenemos que estar recogidos, que si tenemos que estar pensativos. Y yo digo muchas veces, una misa se parece más a un entierro que a una fiesta, a un banquete, a una alegría. A los banquetes vamos siempre y la gente canta, la gente baila, la gente tal. Bueno, pues nosotros aquí estamos. Parecemos más bien, pues, deudos de un entierro. Y es verdad que Jesucristo aquí ha muerto Jesucristo, y esto es lo que celebramos en la Eucaristía, que Jesucristo murió por nosotros y que nosotros moriremos con Él. Pero nos falta la otra parte, que es también lo que celebramos, que Jesucristo resucitó y con Él resucitaremos todos. De ahí pues que tengamos que estar alegres. Bien, hermanos, vamos a sembrar bien, con optimismo, con alegría, a predicar la teología, pero la teología de la esperanza. Y esto pues es muy importante para que la gente, pues al vernos, pues se alegre con nosotros y lo que nosotros transmitimos caiga en tierra fecunda y fructifique. El Señor queda con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que pasen buen día. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. ¿Cuántos hoy
cuando tengo la ilusión y el desaliento. Cuando soy, cuando tengo la ilusión y el desaliento. Yo te ofrezco mis semillas y tú pones el fermento. Yo te ofrezco mis semillas y tú pones el fermento. Nos envías por el